OIJ investiga si hubo mano criminal en incendios en condominio en la 25 de julio. Gordito de medio año quedó repartido en San José. Aumento de 4.000 colones en revisión técnica queda en espera. Conozca por qué. Aumenta a 213 el número de muertos en ataque en Bagdad. A sus 14 años, esta joven tica debutó con Justin Bieber y cumple el sueño de miles de adolescentes. Y en los deportes, Heiner Mora se volvió a lesionar, pero esta misma semana volverá a los entrenamientos. El portero de Francia llegaría al Real Madrid y Keylor Navas se recupera en el país. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos todos a Noticias Repre. Gracias por acompañarnos. 7 casas seriamente afectadas y daños materiales en comercios. Eso fue lo que dejó el sismo del sábado anterior en Bijagua de Upala. Se trata del tercer enjambre sísmico en esa zona en los últimos 13 años. 7 casas declaradas como inhabitables en las comunidades de Armenias y Bijagua, caída de objetos y pérdidas materiales es el saldo del sismo ocurrido este sábado en la zona norte. Aunque se considera un terremoto por la magnitud de los daños, no se reportan heridos ni víctimas mortales. Esta es la tercera vez que la naturaleza sorprende a los vecinos de varias localidades de Upala en los últimos 13 años. Al ser las 7:59 de la noche del pasado sábado, se registró un sismo de 5.3 grados con epicentro 5 kilómetros al norte de Bijagua de Upala. Tuvo una profundidad menor a los 13 kilómetros, por lo que fue sentido fuertemente por la población. Sentí como una hamaca que me estaba meciendo, y en eso que sentí horrible me salí rapidísimo de la cocina y quedó la cocina como, digámosle, la casa como doblada, pero no sé, digamos, no se cayó la casa, se cayeron cosas, pero la casa no. Y después, cuando se vino la segunda réplica, sí, ya ahí sí se cayó, se quebró todo lo de la casa. En julio del 2011 se dio también un enjambre sísmico en la zona. Inició con un temblor de 5.3 grados y unas 100 réplicas de baja magnitud. El 27 de enero del 2002, también en horas de la noche, se presentó un sismo de 5.4 grados. Generó daños en viviendas principalmente de la localidad del Pilón de Upala, así como derrumbes y caída de objetos. Se trata de una zona montañosa ubicada entre los volcanes Tenorio y Miravalles. Los expertos piden calma a la población. Se les recomienda y se les hace un llamado nada más a la calma, confiando en Dios, que no haya más sismos y pues que todo vuelva a la normalidad. El sismo fue sentido también en comunidades de Guanacaste, Monteverde y San Carlos. Y después de estos sismos, la Comisión Nacional de Emergencias está evaluando algunos deslizamientos en la zona de Upala. Y el periodista Roberto Brenes tiene todos los detalles de estas evaluaciones. Adelante, Roberto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nosotros continuamos aquí desde la comunidad de Upala, precisamente acompañando a esas familias que resultaron muy afectadas luego del sismo que se presentó en esta comunidad la noche del sábado pasado al ser las 7:59. Precisamente la afectación que sufrieron 8 casas de la comunidad de Bijagua y también de la comunidad de Armenias de Upala motivó a una reunión urgente que se realizó este lunes y que hace pocos minutos concluyó. Precisamente la Comisión Nacional de Emergencias se reunió a las 9 de la mañana con el Comité Municipal de Upala. Las autoridades de esta comunidad solicitaron urgentemente a la comisión que valoren varios deslizamientos que ocurrieron en algunas cuencas de la zona. Lo que temen es que una gran cantidad de material esté en las partes altas de esta zona de Upala, que eso pueda provocar un deslizamiento importante de tierra. También se les solicitó que junto al Ministerio de Salud y también al Instituto Mixto de Ayuda Social visiten las familias más afectadas, que por cierto, según confirmó la Comisión Nacional de Emergencias, ya todas ellas fueron reubicadas, principalmente en algunas casas que se encuentran al lado de ellas, y también familiares pues los acogieron para que pasaran la noche y también para que reubicaran todas sus pertenencias, lo que quedó de lo que
luego del sismo que ocurrió la noche del sábado. Pero en otras informaciones, el Parque Nacional Volcán Tenorio fue reabierto este lunes luego de que el sábado se cerrara por el terremoto. Pero también vamos a contarles que para los expertos la poca profundidad de los sismos explica que dañar algunas estructuras o viviendas en Bijagua de Upala. Pese a que la actividad sísmica disminuyó de forma drástica, en las últimas horas la cantidad de réplicas superó las 150. El que un sismo de regular intensidad se dé a una profundidad de 7, 10 o 15 kilómetros provoca que su afectación aumente. Para los expertos, la poca profundidad compensa la poca magnitud del temblor. Es por esto que el sismo principal de Bijagua en Upala, registrado el sábado anterior de 5,3 grados, se percibió con una fuerza mayor, ya que fue superficial. No superan los 12 kilómetros de profundidad la mayoría de los sismos ahí presentados por ser tan superficial y en realidad de considerable magnitud de 5.3 grados es que ha causado daños. Se estaba observando unos informes de la Comisión Nacional de Emergencias donde hay agrietamientos en paredes, caída de objetos, es lo que se espera en un sismo de este tipo. La caída de estructuras, así como el agrietamiento del suelo y paredes, se deben al mismo fenómeno. Históricamente, esta falla produce sismos no mayores a los 5,4 grados, con consecuencias similares a las del sábado anterior. Normalmente, estos enjambres oscilan entre los 2 y los 4,8 grados y se extienden por menos de 24 horas. Hasta el momento, del sismo principal han surgido unas 150 réplicas. Y bueno, cabe destacar también que desde este domingo la Comisión Nacional de Emergencias tenía planeado un sobrevuelo por las principales zonas afectadas en las distintas comunidades de Upala. Sin embargo, hoy en la mañana esta comunidad amaneció en medio de mucha lluvia, intensos aguaceros y también condiciones nubosas bastante fuertes. Es por esa razón que las autoridades de la Comisión Nacional de Emergencias decidieron suspender el sobrevuelo. Se dejará para otros días. Eso sí, ellos confirmaron que en el transcurso de la tarde un ingeniero de la comisión va a visitar las familias porque aún no se tiene con precisión cuánto fue las pérdidas en cuanto a dinero luego de este sismo que afectó a la comunidad de Upala. Pero más adelante les traeremos más detalles desde esta zona que resultó afectada por el terremoto del pasado sábado. Es el reporte de Roberto Brenes para Noticias Repretel. Perfecto, Roberto, muchísimas gracias por toda la información y nosotros vamos a pasar a otros temas porque las autoridades de salud están pidiendo no bajar la guardia ante los virus respiratorios. El plan de emergencia se mantiene en el Hospital de Niños y en otras clínicas y Alan Arroyo está cubriendo esta noticia y nos tiene los detalles. Alan, adelante. Hola compañeras, muy buenas tardes. Como ustedes lo indican, desde el fin de semana se activó este protocolo de emergencia ante el repunte de los casos de virus respiratorio que está afectando a los menores, principalmente aquellos menores de 2 años, inclusive con la lamentable muerte el fin de semana de una bebé de 2 meses de Heredia que llegó aquí al Hospital Nacional de Niños. Y es que el repunte ha sido importante porque desde enero hasta junio se han reportado ya más de 1000 casos. El fin de semana ese número aumentó y en este momento autoridades del Hospital de Niños se mantienen reunidas desde muy temprano para evaluar las cifras del fin de semana y también para analizar las medidas que se han tomado. Además de cambios aquí en el Hospital de Niños, por ejemplo, hay emergencias que no se están atendiendo en el Hospital de Niños y se reactivó también la atención 24 horas en 6 clínicas del país, principalmente en el área metropolitana. Pero se lo contamos en la siguiente nota, un resumen de lo que ha sido esta alerta por virus respiratorios que afecta a los niños. No asistir a los servicios de emergencia, ni siquiera los de su clínica, a menos que tengan una emergencia calificada, es decir, que esté el paciente con dificultad respiratoria, que esté el paciente con fiebre alta, que sea un niño pequeño que no esté mamando bien. Más de 1000 casos de enfermedades respiratorias en lo que va del año mantienen alerta al Hospital de Niños. En estos meses se reportan 400 casos más que el año anterior.
El sábado pasado, un niño de solo 2 meses falleció en el centro médico. La doctora del Hospital de Niños afirmó que el servicio está saturado. Cada día atienden 60 casos nuevos. Recibimos tal cantidad de niños graves con fallo respiratorio que llegó un punto en que el hospital se quedó sin ventiladores mecánicos. Ya no teníamos máquinas para poder asistir a los niños que requerían ventilación mecánica. Tuvimos que cerrar la consulta extemporánea, pedir el apoyo de las clínicas mayores del área metropolitana, obviamente porque nuestra obligación es darle el servicio a esos papás que están preocupados, en otro escenario menos peligroso que el mismo escenario del hospital. La alerta aumenta considerando el inicio de la época lluviosa, por lo que piden extremar las medidas de prevención. El hospital atenderá solamente casos graves. Los restantes serán remitidos a 4 clínicas del Valle Central. Y esas medidas han dado resultado porque esta mañana el Hospital de Niños amaneció menos saturado comparado con el fin de semana, y en las clínicas, por ejemplo, la de Atillo, que brinda el servicio 24 horas, se reportó durante el fin de semana un repunte del 30% de consultas de menores por diferentes causas. Hicimos un recorrido esta mañana y se lo mostramos a continuación. La alerta se mantiene. Con este letrero, el Hospital de Niños advierte a los padres que solo se atienden casos de gravedad. Este lunes, muchas madres se llevaron la sorpresa mientras buscaban atención por diferentes causas. Retirar medicinas de mi hijo, eso sería. Pero y ahora tengo que ir a preguntar allá abajo, bueno, ahí en la entrada, para ver si me las entregan. Ahorita vengo a internar a mi hijo, ¿verdad? Que vengo a un tratamiento que a él le ponen. Sí, entonces vengo a internarlo. La razón es el aumento de casos de virus respiratorios en niños. Desde enero a junio se reportan más de 1,000 casos y 6 menores fallecidos, 3 por confirmarse. Este fin de semana el número aumentó y una bebé de 2 meses de Heredia falleció. 6 clínicas fueron reforzadas desde el sábado para atender casos menos graves de menores. Así estaba Emergencias de la Solón Núñez en Atillo este lunes. Ahí, desde el fin de semana, aumentó la atención de niños y niñas casi un 30%. Desde el sábado en la noche, acá se tuvo que reforzar lo que fue el tercer turno. Ayer domingo se reforzó todo el día, tanto primer turno como segundo turno y tercer turno para atender pues esta emergencia que se dio en el Hospital de Niños. Acá se atendieron casos de respiratorios, se atendieron casos por diarrea, se atendieron casos de vómitos, ¿verdad? Por casos menores también. La saturación del Hospital de Niños bajó con las medidas. Eso sí, piden a los padres no bajar la guardia. Recomiendan no asistir con menores de 2 años a actividades masivas y evitar cambios bruscos de temperatura. Recordemos las clínicas que están en este plan de atención atendiendo a menores con problemas menores. Estamos hablando de la Central, de la Carlos Durán en Barrio Vasconia, de la Solón Núñez en Atillo, de la Jiménez Núñez en Goicoechea, la clínica o el CAIS de Desamparados y también el área de salud de Coronado, que están atendiendo a menores las 24 horas y reforzando también el servicio de emergencias. Más adelante estaremos ampliando detalles de estos casos de virus respiratorios acá desde el Hospital Nacional de Niños. Es un reporte de Alan Arroyo, Noticias Repretel. Perfecto, Alan, gracias. Bueno, y el gordito de medio año convirtió en millonarios a jugadores de Alajuela y San José, según precisó la Junta de Protección Social. El número 37 con la serie 918 fue el premio mayor, que en su mayoría se vendió en la capital, mientras que el 31 con la serie 596 y el 67 con la serie 707 se vendieron más en Alajuela. Además de los 450 millones de colones, el gordito de medio año jugó más de 3.000 millones en premios menores. Oficiales de Fuerza Pública y de la Policía de Fronteras localizaron 95 kilos de marihuana comprimida en 5 sacos. El hallazgo fue a 1 kilómetro de distancia de donde el pasado jueves ubicaron casi 50 kilos más dentro del Parque Nacional Tortuguero, esto en el Caribe de nuestro país. El hallazgo
Fue gracias a una alerta tras el trabajo policial que permitió días atrás otro decomiso de 362 kilogramos de marihuana en ese mismo lugar. Y cansados por la falta de respuesta, los ex empleados de la empresa Ibérico ingresaron por la fuerza a la planta. Incluso fue necesario la intervención de la policía porque al parecer intentaron llevarse algunos artículos como indemnización. A ellos la empresa les adeuda salarios y la liquidación, ya que al parecer enfrentan problemas económicos y ya el Ministerio de Trabajo la demandó ante los tribunales. Y esta información le interesa si usted o alguien que usted conoce tiene a su cargo el cuidado de algún adulto mayor. Exactamente, porque la UNIVE este mes de julio va a estar dando capacitaciones gratuitas para todas las personas que se encargan de ellos. Durante 5 meses las personas encargadas de cuidar a adultos mayores podrán capacitarse. Especialistas de los CEBAIS de la UNIVE enseñarán sobre alimentación, uso de medicamentos y cuidados de los adultos mayores. Ofrecemos en este momento una opción para esos cuidadores para que sepan cuidar a su familiar o a este enfermo que tienen y además cuidarse ellos. Y les damos herramientas como tal para que ellos sepan cómo manejar las patologías, las conozcan mejor, los tipos de enfermedades de sus familiares y además sepan cómo manejar ese estrés y esa presión a nivel personal y a nivel familiar. Serán 9 sesiones de 2 horas impartidas en el Salón Parroquial de Tres Ríos. Pues el programa es básicamente enseñarles cómo manejar eso, cómo tener un poco de respiro, cómo manejar las complicaciones de las enfermedades que tienen ese familiar. Iniciarán el 7 de julio y son gratuitos. Puede inscribirse al 4000-6600. Las tarifas de RITEVE van a subir hasta 4.000 colones, pero el ajuste ya no va a ser este mes. El COSEBI puso en consulta pública la nueva fórmula establecida para el cambio de tarifas de la revisión técnica. RITEVE y el MOP llegaron a un acuerdo. Después de 14 años sin aplicarse ajuste en las tarifas de este servicio, las autoridades definieron que los precios subirán. Básicamente son los distintos costos asociados a cualquier servicio, lo que es el personal, los gastos de electricidad, los gastos comerciales, la depreciación, las inversiones y algo muy importante es que se requiere que tiene que haber un sistema de la calidad debidamente acreditado por parte de la prestataria para asegurar que el aumento de las tarifas vaya de la mano con una adecuada prestación del servicio. El aumento que se aplicará será entre los 2.000 y 4.000 colones, pero ya no será en julio, como se anunció semanas atrás. Actualmente, se tiene en consulta pública el decreto que permite el alza y define la fórmula de ajuste. Este mecanismo que debe ser analizado y aprobado por la ARECEP. El proyecto dice que el tope máximo es hasta un 35% de la tarifa actual, que entonces iría entre 2 y a 4.000 colones aproximadamente. Pero el reglamento prevé que para que eso no tenga un impacto en la gente se vaya haciendo en 3 tractos, entonces podría ser entre 2.000 y 3.000 colones que se vayan haciendo en esos tractos en el aumento de acuerdo a la periodicidad en que tenga que ir a la revisión. El ajuste en las tarifas de la revisión técnica toma en cuenta el aumento en los gastos operativos de RITEVE, las inversiones de la empresa y la calidad del servicio. Y la Caja pensiona cada vez a más pacientes con lesiones serias en la cabeza provocadas por accidentes de tránsito. Aunque no se tiene un registro preciso sobre el número exacto de personas que tuvieron que ser pensionadas por invalidez a causa de un accidente de tránsito, la Gerencia de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social señaló que cada vez son más frecuentes este tipo de pensionados. Muchos de ellos tuvieron el beneficio incluso 3 años después de haber sufrido el accidente, pues su deterioro fue lento. Según el Hospital del Trauma, hace 3 años, el 80% de los pacientes atendidos eran por accidentes laborales y solo el 20% por accidentes en carretera. Ahora el panorama es distinto. El 40% es por accidentes en carreteras y por riesgos del trabajo, un 60%. En este momento el hospital ha aumentado sus lesionados medulares, que es como se llama el lugar donde se atienden. Se le da soporte a toda la parte que tengan, pero los accidentes automovilísticos tienen una particularidad, que la cobertura es limitada. Entonces, para una atención de estos pacientes se limita a la cobertura, que la mayoría tiene 6 millones de colones.
Las lesiones cervicales y amputaciones son las más frecuentes en accidentes de este tipo, especialmente en el caso de los motociclistas, y la mayoría ocurren en edades productivas entre los 30 y 50 años. Pero la columna vertebral, donde está la médula espinal, queda desprovista de cualquier protección porque es lo que le da flexibilidad a la persona. Y esas lesiones son las que están dañando como tal la vida posterior a la persona productiva. Hasta el 28 de junio, la Policía de Tránsito reportó 207 fallecidos en las calles. Y la piña, esa que tanto consumimos aquí, tiene propiedades que evitan la depresión. Y como lo decís, esta es la fruta que más se consumió durante el año anterior en nuestro país. La piña se convirtió en la fruta más consumida en el país durante el año 2015. En postres, solita, en frescos o en ensaladas. Los costarricenses la disfrutan al máximo. Durante el año pasado se consumieron 15.000 toneladas de esta fruta en todo el territorio nacional. La piña posee grandes beneficios debido a su fibra y potasio. Además tiene vitaminas y minerales. Piña muy rica, muy sabrosa y tiene un sabor agradable. ¿Cada cuánto tiempo come piña? En realidad cada 15, 22 días como piña. Ahora en mi casa están utilizando, mis hijos comen mucha piña. La tiamina que presenta la piña tiene propiedades que ayudan a evitar la depresión. La zona norte y en algunos sectores de la provincia de Limón es donde más se produce esta fruta. Y la Cámara de Detallistas urge a los diputados a aprobar la ley que regula los precios de las patentes de licor. Hay por lo menos unos 15.000 negocios que están siendo afectados por no aprobarse este plan. Una situación como esta, que no se arregle con la prontitud que se tiene que arreglar, lo que está haciendo es generando más informalidad, generando más ilegalidad, porque podemos decir que se han generado muchas ventas clandestinas por los altos montos que están cobrando las municipalidades. Así califica la Cámara de Detallistas la situación que vive el 70% de los comercios en todos los cantones del país. Ellos reclaman que no se apruebe la ley que regula los precios de las patentes. El plan fue aprobado en primer debate por los diputados, pero fue enviado a la Sala Constitucional. Los congresistas piden tiempo a los comerciantes que temen un aumento en la informalidad. Que las municipalidades, si cierran un negocio, no solamente no van a dejar de percibir la licencia de licores, la patente comercial, los servicios municipales tampoco los van a percibir. Tener un poquito de tranquilidad, ya casi estamos al filo de que la sala resuelva. Ya para el 19, cuando vengamos los diputados de regreso, el proyecto estará listo con la resolución de la Sala Constitucional. Con la nueva ley se pagaría una patente de licores de acuerdo al tamaño del comercio y las ventas. La nubosidad con lluvias aisladas van a predominar esta tarde en el territorio nacional. A esto se suman condiciones ventosas con ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora conforme se aproxime la noche. En el Pacífico Central, Sur y la península de Nicoya se esperan lluvias entre débiles y moderadas. 500 puestos de trabajo ofrece la compañía Convergys ante la apertura de su nuevo edificio de operaciones. La entidad reclutará personal de servicio al cliente, especialistas en facturación y también ingenieros en redes. Si usted está interesado en formar parte de esta empresa, visite las oficinas de Ultra Park 1, eso sí, en la Aurora de Heredia, de lunes a viernes desde las 8 de la mañana y hasta las 3 de la tarde. Y la modelo costarricense declarada culpable de lavado de dinero y vínculos con narcotráfico en Nicaragua continúa a la espera de que se defina la fecha para dejar en firme su condena. Ella y otros 6 imputados fueron declarados culpables el 22 de junio pasado y podrán enfrentar penas de hasta 12 años de cárcel. No obstante, aún está pendiente conocer la fecha de la nueva audiencia, donde se va a definir el tiempo tras las rejas para todos estos imputados. ¿Y por qué los casos judiciales se resuelven más rápido en Nicaragua que en Costa Rica? Expertos en leyes de cada país explican las posibles razones, aunque reconocen que también depende mucho de cada caso. Las pruebas están a la vista.
El 5 de diciembre pasado se detiene a un grupo supuestamente vinculado con narcotráfico en Nicaragua y ya hubo 2 fechas para el juicio, 15 de marzo y ahora 22 de mayo. El 23 de enero del 2016, naufragio en el Caribe nicaragüense, y ya el 11 de febrero se condena al capitán a 4 años de prisión. 14 de febrero del 2016, masacre en Matapalo, en Costa Rica, se detiene al sospechoso en Nicaragua y ya el 29 de abril se da una audiencia preliminar. Por otro lado, en nuestro país hay casos que duran entre 4 y 8 años para ir a juicio y continuar todo el proceso. Para expertos en leyes, esto tiene que ver con las garantías que cada legislación penal le da a los acusados. A veces, hacerlo muy rápido no significa que esté hecho de forma correcta. En el vecino país del norte se procura que el proceso dure máximo 3 meses. Después que el Ministerio Público acusa, son 24 horas para la audiencia inicial preliminar, luego 5 días para la audiencia inicial y 30 días para remitirlo a juicio. Posteriormente pasa a un juzgado de juicio penal de distrito y no mayor de 3 meses, es decir, 90 días. ¿El por qué es tan lerdo acá? La única respuesta que me han dado a mí es 1, que no tienen personal, 2, que es mucho el trabajo y 3, que es alguna falta de experiencia por algunos funcionarios judiciales, lo cual las 3 excusas son una barbaridad. Para efectos prácticos, realmente la ley establece que el procedimiento puede ser más pequeño, puede ser más rápido, puede ser con plazos más cortos. Hay procesos abreviados, procesos de flagrancia, solicitudes de conversión de la acción pública en privada, es decir, quítese el Ministerio Público y lo lleva un abogado particular, y son dentro de la fase penal. Lo que pasa es que aquí todo el mundo, y creo yo, y con todo el respeto, las personas que deben de poner el huevo, quien tiene que tomar la decisión final, normalmente no la toman. El ex juez y penalista Bernard Salazar asegura que lo que sí debería revisarse es un desequilibrio en lo que se le pide a los abogados y defensores para que revisen pruebas en poco tiempo y lo que se le exige, entre comillas, a los jueces. ¿Cómo es posible que a uno como abogado le digan: tenés 3 días para contestar un escrito, o 5 días para presentar un escrito, contestar alguna audiencia, y el juez demora 1 año, 6 meses en resolver lo que uno tuvo que hacer y correr durante 3 días, o hay veces que en 24 horas? Claro que sí debería existir esa bilateralidad, tanto de adentro para afuera como de afuera para adentro. En Nicaragua, un caso juzgado con sentencia de 4 años por el naufragio y 13 muertes en el Caribe, y 2 casos más que en pocos días inician juicio. En nuestro país, cientos de casos que aún están a la espera de concluir alguna de las partes del proceso para decidir si hay una audiencia preliminar. El tema está en discusión sobre todo por quienes están relacionados con la Administración de Justicia en Costa Rica. Regresamos a nuestro país, a Upala, en donde está la Comisión Nacional de Emergencias valorando la zona después de los sismos del fin de semana. Y el periodista Roberto Brenes tiene más detalles de esto. Adelante, Roberto. Hola, muy buenas tardes. Un fenómeno muy particular ocurre en Upala. Cada vez que tiembla fuerte en esta comunidad, un río cambia su color a blanco. Sin embargo, para esta ocasión llamó la atención de todos los vecinos de Upala porque tomó un tono celeste. 60 familias de la comunidad de armenias de Upala tienen como vecino este río. Ahora esta naciente, luego del terremoto del sábado en la noche, luce de esta manera. Su agua cristalina se tiñe de un color blanco, pero para esta ocasión sorprendió a todos con un tono celeste. Con el temblor hubo un cambio de coloración, el río se puso de color celeste y nos llamó mucho la atención porque siempre que tiembla, el río cambia, la quebradita cambia de coloración. ¿Me contaba usted que incluso se vinieron todos a tomar fotos? Cuénteme todo eso. Sí, en la mañana, cuando veníamos a buscar las vacas, vimos que el río había cambiado de coloración, entonces vinimos y decidimos tomarle fotos porque nos llamó la atención de que siempre el agua es clara, entonces cambió de coloración. El color tan particular del cual se vistió lo motivó a tomar estas fotografías, que luego serían populares en redes sociales. Yo las tomé cuando iba para el trabajo, pasé y el río estaba de color, entonces paré y tomé la foto. ¿Es la primera vez que pasa? No, esa es como la clásica de este río, más o menos. Cambia de color cada vez que tiembla, a veces blanco, esta vez como celeste. Es una de las particularidades que tuvo el terremoto de este sábado a las 7:59 de la noche en Bijagua de Upala.
Los vecinos de la comunidad de armenias de Upala comentaron qué es lo que sucede cada vez que ocurre un sismo importante. Así ocurrió en el 2001, también en el 2011 y ahora este sábado, cuando ocurrió un nuevo movimiento sísmico en la zona. Ya en otras ocasiones que ha temblado otras veces bastante fuerte, entonces él cambia de color. ¿Cambia de color? Pero cuando el sismo es fuerte o por cualquier movimiento. No, porque otras veces, digamos que el epicentro no ha sido aquí cerca, tiembla en otros lados y no cambia. Es cuando es aquí cerca que cambia de color. Y a pesar que cada vez que tiembla, no se acostumbra uno, cada vez que tiembla le llama la atención venir a ver el río porque es algo raro, es algo extraño completamente. Ellos agregaron que en ocasiones se mantiene hasta durante 3 días con ese color. Aparte de su particularidad, también es de importancia, ya que es la naciente que se encarga de suministrar agua a toda la comunidad. Y bueno, también es importante mencionar que no es la primera vez que ocurre un movimiento sísmico importante en esta zona de Upala donde nos encontramos, porque en el 2002 la comunidad fue sacudida por un sismo de 5.4 grados y en el 2011 cientos de familias también enfrentaron un temblor de 5.3 grados, al igual que el del pasado sábado a las 7:59 de la noche. Y bueno, también la afectación ha sido uno de los puntos o aspectos más importantes de esta situación de terremoto que viven cientos de personas en la comunidad de Upala. Los ingenieros sísmicos mencionaron que las casas que se cayeron en Upala por el sismo estaban mal construidas. De hecho, según la Comisión Nacional de Emergencia, fueron 8 en total que fueron declaradas inhabitables. El Colegio de Ingenieros envió un grupo de inspección a esta zona afectada. Este es el reporte de Roberto Brenes para Noticias Repretel. Gracias, Roberto, por todos los detalles. Y bueno, los médicos ahora están pidiendo evitar llevar a los menores a lugares masivos, esto para evitar la propagación de los virus respiratorios. Importante información para los papás, nos tienen este pase Alan Arroyo. Buenas tardes otra vez, compañero, adelante. Hola, muy buenas tardes, Pilar. Sí, la alerta se mantiene por parte de los médicos luego de este repunte en casos respiratorios que están afectando principalmente a menores de 2 años. Así lo ha constatado el Hospital Nacional de Niños luego de un fin de semana que fue intenso y que obligó a tomar medidas que aún se mantiene, como por ejemplo el respaldo de 6 clínicas periféricas en el área metropolitana que están atendiendo también situaciones menores de los niños y niñas. Y es que es un repunte en virus respiratorio que usualmente se da entre septiembre y octubre. Sin embargo, este año se ha adelantado y el repunte viene ya de los últimos meses, entre enero y junio, más de 1000 casos. Pero vamos a ver la siguiente información con algunos consejos y también con medidas de prevención que inclusive esta mañana tomaban algunos padres de familia cuando llegaban acá al Hospital Nacional de Niños. Este niño viajó desde Guapiles para un tratamiento y su madre tomó medidas. Ya le pusimos ahí para que él respire mejor y no tenga que respirar virus, que es lo más que uno los cuida, ¿verdad? Me imagino lavado de manos también, todo esto lo han reforzado. Todo, claro, lavado de manos, limpieza de casa, arreglos, todo eso, porque de ahí imagínense que es un tratamiento muy pesado. Los médicos piden no bajar la guardia a los padres por el incremento de los virus respiratorios. Pero ¿cuáles son los grupos más afectados? Los menores de 2 años y aquellos con enfermedades de riesgo. Por ejemplo, hay familias que se llevan a su niño al supermercado y recorren el supermercado 2 horas completas, o los llevan de un paseo de un domingo y vuelven a su casa a las 6 de la tarde bajo de la lluvia. O los someten a cambios de temperatura muy bruscos, como mucha exposición al sol y luego cuando viene el frío y el viento, pues al viento. Esos niños tienen más posibilidades de enfermarse, sobre todo si están en contacto con grandes grupos de niños, por ejemplo, cuando van a la iglesia, cuando van a donde hay mucha gente, al cine. Las autoridades coinciden en que se eviten lugares masivos para frenar el contagio de este virus.
Algunos hasta recomiendan que los menores no salgan de las casas. Lo más importante es que eviten conglomeraciones, que eviten cambios bruscos de temperatura. Hay niños que a veces tienen algún problema leve y asisten a los servicios de emergencia, sobre todo del hospital de niños, y entonces ahí se contagian de virus o de enfermedades más severas. Las autoridades registran más de 1.000 casos entre enero y junio. Hasta el viernes, 400 casos más que el año pasado. Un repunte inusual, ya que el pico más común es en septiembre y octubre. De momento no hay ninguna vacuna que evite ese tipo de virus entre los menores, por lo que piden a los padres tener mucha precaución. Precisamente para darnos idea de lo que está viviendo el Hospital Nacional de Niños y el país en general con este repunte de enfermedades respiratorias en menores, algunos datos que recién nos acaba de suministrar el Hospital Nacional de Niños. 65 casos nuevos por semana, más todos los que ya padecen de estas enfermedades respiratorias, y en promedio 7 menores que son llevados a cuidados intensivos y que requieren atención día a día. Está conmigo la doctora Marcela Hernández, infectóloga del Hospital Nacional de Niños. Veíamos, doctora, esta información con algunas medidas de prevención, pero es importante aclarar algunas dudas. Por ejemplo, ¿cómo diferenciar entre una gripe normal y ya efecto de este virus respiratorio? Muy buenas tardes, doctora. Buenas, muchas gracias. Este virus respiratorio sincicial tiende a enfermar más a los niños pequeños, entonces un escolar, un adolescente, una persona adulta puede tener un resfrío común, que nada más le puede dar algo de malestar, un poco de rinorrea, moquitos, tos, sentirse algo mal. Pero en los niños pequeños, sobre todo los menores de 2 años, y entre más pequeños sean, les va a dar algo como un asma, pero de niños pequeños, ¿verdad? Que se sienten mal, les da dificultad para respirar, irritables, se sienten mal, les cuesta mucho respirar. Pueden ver que la naricita, ¿verdad? Empiezan a ver cómo jalan aire, ¿verdad? Se les hunde esta parte del cuello, empiezan a respirar, que necesitan más de esos músculos, ¿verdad? Del tórax, se les hunde el abdomen, también se asocia fiebre, y en muchas ocasiones este tipo de infecciones virales se pueden confundir con infecciones bacterianas, ¿verdad? Es tal, ¿verdad?, la agresividad de este virus que estamos viendo, que se puede ver confundido con bronconeumonías. Entonces, puede ser que se presenten como una enfermedad de tipo sibilante, ¿verdad?, que es como vemos esto, que además de la dificultad respiratoria, les suena ese pito, ¿verdad?, como los asmáticos, ¿verdad?, que les suena ese pito, o bien como una bronconeumonía, que se ve como una infección bacteriana, ¿verdad?, que muchos de los médicos se confunden y a veces quieren prescribir esos antibióticos por la fiebre alta que les puede dar. Doctora, se hace el llamado también porque los servicios, entendemos, están saturados acá en el Hospital de Niños, pero ¿en qué momento el padre de familia, cuando identifica ese síntoma que usted ya nos ha dicho, en qué momento debe acudir? ¿Es recomendable esperar un poco más o en qué momento? Si en los niños pequeños, cuando los niños pequeños tienen fiebre, hay un rechazo al alimento y ya se ven, ya sea o con mucha tendencia al sueño o están irritables, ya es un momento para consultar, y sobre todo cuando ya hay cambios de coloración en la piel, ¿verdad?, que están muy pálidos o que ya se ve ese color azulado, ya ahí puede ser muy tarde. Si ya hay datos de dificultad respiratoria, como los que estaba mencionando ahora hace un rato, ¿verdad?, que ya están usando otros músculos del cuerpo para poder respirar bien, ¿verdad?, como cuando ya la naricita se abre, ¿verdad?, que se hunde sobre el cuello, que están usando mucho el abdomen para respirar. Esos son momentos que hay que acercarse al centro de salud más cercano, porque a veces si recorren distancias largas o qué sé yo, nos montamos en el carro porque pensamos que la distancia es corta, pero con el tráfico de hoy en día nos podemos tardar mucho tiempo, a veces la dificultad respiratoria puede empeorar y al llegar al centro llegan ya con mucha dificultad respiratoria y esto los puede complicar. Doctora, otra consulta también que recibíamos por parte de los televidentes, el tema de las vacunas. Se habla de la vacuna de la gripe. Entendemos que esta no tiene mayor efecto con ese tipo de virus. La vacuna de la gripe protege contra influenza.
el virus de la influenza es un virus que puede también afectar bastante. Ahora sería terrible que encima del virus respiratorio sincicial tengamos un brote de virus de influenza, ¿verdad? Entonces sí se recomienda, y todos los años se recomienda, ir y acudir y colocarse la vacuna de influenza, ¿verdad? Sobre todo las personas que tienen factores de riesgo. Todavía hay algunas clínicas y algunos centros que les queda vacuna de influenza, y por favor lleven a sus niños que tienen factores de riesgo, y todos los niños menores de 3 años deben de tener colocada la vacuna de influenza. Para virus respiratorio sincicial no hay vacuna, solo quedan las medidas de prevención básicas. Por supuesto, doctora, reforzar el lavado de manos, ese es un llamado también a los padres de familia y también a los menores. Muchas gracias a la doctora Hernández, infectóloga del Hospital Nacional de Niños, por estos consejos. Continúan las medidas y también la atención en 6 clínicas periféricas ante este aumento de casos de virus respiratorios, principalmente en menores de 2 años. Desde el Hospital Nacional de Niños es un reporte de Alan Arroyo, Noticias Repretel. Muy bien, Alan, gracias. Y llegaron las vacaciones, y la apertura de los comedores escolares en estas semanas es un verdadero alivio para muchos padres de familia. Y es que ellos aseguran que ahora así sus hijos no se acuestan con hambre. Pese al periodo de vacaciones, 538 comedores escolares del país permanecen abiertos. Niños de entre 1 y 17 años que estén dentro o no del sistema educativo pueden disfrutar de su desayuno, almuerzo y cena. Sobre todo en zonas rurales. Estamos abriendo, por ejemplo, 220 comedores en regiones indígenas, donde sabemos que estas poblaciones han venido sufriendo un problema de hambre importante. En la escuela Rincón Grande de Pavas, el comedor se llenó. Para los padres de familia, esta oportunidad les evitará una noche triste, pues no tendrán que ver a sus hijos ir a la cama sin haber comido algo. Es muy difícil ver a un hijo acostarse sin comer. Entonces, es una oportunidad demasiado grande y es una bendición de Dios, ¿verdad? Porque hay niños que ahorita que no tienen, imagínense, afuera no tienen ni qué comer, pero ellos por lo menos, gracias a Dios, tienen que comer en el momento. Es una oportunidad muy importante porque de ahí hay familias que tal vez no tienen los recursos para mantener a sus hijos y tal vez se apoyan de esto. Es un gran apoyo para muchas familias. El servicio de alimentación también se da en 5 colegios nocturnos y se espera que en las vacaciones de fin de año los comedores permanezcan abiertos. Y 2 incendios en el mismo lugar en solo unas horas hace pensar al cuerpo de bomberos que se podría tratar de fuego provocado. Este caso se dio este lunes en unos condominios en la Ciudadela 25 de julio en Atillo, y ahora lo investiga el OIJ como posible venganza. La primera llamada se dio casi a las 2 de la mañana. 2 apartamentos ardían, por lo que los bomberos acudieron a controlar las llamas. Pero 5 horas después ocurrió lo mismo. Los mismos 2 apartamentos eran consumidos por las llamas, un hecho insólito y muy raro para el cuerpo de bomberos. Al llegar al lugar nos encontramos 2 habitaciones con fuego y una parcialmente afectada en un edificio de apartamentos, condominios Olivo. Se controló, nos retiramos, a estas alturas nos vuelven a despachar y efectivamente las mismas habitaciones completamente consumidas por las llamas en este momento. Tuvimos que trabajar en la evacuación de múltiples personas que viven en este edificio de apartamentos. Nadie sabía nada, ningún vecino daba información. Los encargados de investigaciones de bomberos no tenían datos sobre quiénes vivían en ese lugar o algún informe sobre el por qué se había dado el incendio. El OIJ investiga la posible relación de estas llamas con la destrucción de 2 vehículos en las afueras del mismo condominio hace una semana. Se cree que se trata de las mismas personas quienes por venganza o ajuste de cuentas provocan los incendios. El Poder Judicial confirmó hoy que el cuerpo que encontraron el viernes pasado en Escazú corresponde a la persona desaparecida en San Vicente de la Unión de Tres Ríos la semana pasada. Esto trascendió la mañana de este lunes tras la indagatoria y consultas con los familiares de la víctima. La semana pasada, 4 hombres ingresaron a una vivienda para recuperar 18 paquetes de droga y para esto asesinaron a un hombre y se llevaron a otros 2 a la montaña. Uno de ellos escapó y el otro permanecía desaparecido.
ya corroborado con morgue y tanto los familiares también plenamente identificaron al cuerpo como el del muchacho Castillo, que se había desaparecido el día de los hechos que ocurrieron en La Unión, donde falleció un muchacho nicaragüense, que se les han dado anteriormente las indicaciones. Este sujeto era amigo del muchacho que levantamos allá, el cuerpo que levantamos en La Unión de Tres Ríos. Un hombre que gozaba del beneficio de libertad por una pena de 5 años y 6 meses por robo agravado fue detenido. Este hecho ocurrió en San Martín de Tres Ríos, en la Unión de Cartago, y le decomisaron varias dosis de droga y dinero. La fuerza pública lo sorprendió este sábado mientras al parecer se dedicaba a la venta de drogas. Las autoridades de tránsito reforzaron los operativos nocturnos para prevenir más muertes en carretera. En el trabajo de la noche del viernes al amanecer del sábado se atendieron 89 incidentes en todo el país y se detectaron 5 conductores ebrios. En lo que va del año contabilizan 215 fallecidos en accidentes de tránsito. De estos, más de 100 son motociclistas. Cientos de personas marcharon este domingo desde la Sabana hasta la Plaza de la Democracia para pedir paz en las carreteras. No más piques es una de las consignas de los integrantes de clubes de vehículos modificados, motociclistas y autoridades. Los grupos piden que se usen las pistas autorizadas para las carreras y que no se den más piques en las calles porque ponen en riesgo la vida de las personas. Los volcanes Poás y Turrialba fueron revisados de manera minuciosa por expertos del OFSICORI la semana pasada. Y es que varios videos inéditos muestran cómo la actividad del Turrialba acumula ya 8 centímetros de ceniza en sus alrededores. Estas imágenes son una muestra de la devastación que provoca el Turrialba en sus cercanías. Eliezer Duarte del OFSICORI visitó la zona en una de las etapas de calma del macizo para confirmar con imágenes la elevada acumulación de ceniza. Encontramos la cantidad de ceniza depositada hacia el oeste y al noroeste, eso es la Silva y la Picada, hasta en 8 centímetros. Eso quiere decir que a pesar de las lluvias fuertes, de la erosión que hay, el aporte de ceniza es importante y se va compactando en toda la pared y en las partes bajas. La constante emanación de sedimentos ya cubre por completo vastas zonas protegidas, cultivos y hasta pastizales. En cuanto al Poás, su actividad se concentra en la espesa laguna y las constantes erupciones de gas. Un sedimento que es propio de las erupciones freáticas que se han dado en las últimas semanas. Este sedimento ocurre porque se forma oleaje con cada erupción y esta pasta se pega a las orillas como si fuera una solución amarilla y deja la marca hasta donde llega el embate de las olas. Para Duarte está claro que ambos volcanes mantienen actividad constante pero de forma distinta. Sin embargo, las posibilidades de erupciones mayores parecen apuntar más al volcán Turrialba, según los expertos. Y el muy deseado gordito de medio año quedó en San José y en Alajuela. En la Junta de Protección aseguran que todavía hay premios que no se han retirado. Para algunos, este lunes amanecieron con los bolsillos llenos, en especial para aquellos que jugaron el gordito de medio año y que pegaron con el número 37 y la serie 918, que repartió 1.350 millones de colones en San José y Alajuela. En la entidad aseguran que antes del mediodía no tenían informes de que algún ganador se presentara a retirar su premio. Que estamos felices es porque todo salió de la Junta, las expectativas se superaron, ¿verdad? Vamos a recaudar más de 700 millones de colones para las organizaciones sociales y eso es lo que le puedo decir hasta ahora. Todavía no hemos tenido información, es muy temprano, ¿verdad? Como para saber si ha venido gente a cambiar, de dónde o cómo. Y además es importante porque
Si bien es cierto, se vendió aquí, los vendedores tienen la oportunidad de intercambiar algunas series y algunos, obviamente, entonces números, y podría haberse ido para otras partes también. Por cada entero, los ganadores del mayor cobrarán 450 millones de colones, mientras que la fracción da 45 millones. El segundo premio fue con el número 31 y la serie 596, que otorga 70 millones, mientras que el tercer premio fue el 67, con la serie 707, y que repartió 30 millones de colones. En total en la Junta se jugaron 3.900 millones de colones. La falta de un espaldón pone en peligro a los conductores que viajan por la autopista General Cañas y la Bernardo Soto, en especial en las inmediaciones del aeropuerto Juan Santamaría, donde son constantes los accidentes como estos que tenemos en imágenes. La semana anterior, un autobús que se dirigía a Flamingo se volcó por esquivar a otro vehículo que invadió su carril. Y hablando de este cruce que en semanas pasadas les hemos informado del peligro que hay, por lo cual se pusieron semáforos, se puso también esta barrera para intentar regular el paso de vehículos, y hoy o anoche nos sorprende nuevamente un accidente, así que no está de más recordar extra precaución a quienes tienen que pasar por ahí a cualquier hora, no importa que no haya mucho tráfico, como fue en la madrugada, sucedió esto igual. Y es que es cuestión de ver estas cámaras de Noticias Repretel ubicadas en este sector donde constantemente estamos ya acostumbrándonos a ver este tipo de accidentes de tránsito producto de la falta de este espaldón. Unas veces es sencillamente por una cuestión de imprudencias, otras veces es como en este caso un conductor intentando pues salvar a sus pasajeros, como en el caso del autobús de Flamingo, pero sí es definitivo que en este sector se necesita ese espaldón. Hola, ¿qué tal? Momento de la información deportiva. 3 años antes de ser cuarto lugar en una competencia de 280 kilómetros en Portugal, Neruda Céspedes superó un cáncer que lo obligó a realizarse 2 riesgosas cirugías. Antes de viajar a Europa, nunca había estado en un avión y logró hacer su travesía gracias a recolectas de amigos y atletas. Neruda Céspedes es una persona oriundo de Chirracal de Santa Ana. De ahí, Neruda porque mi papá leía demasiado. Era una persona pues que le gustaba eso. Todo inició muy difícil. De hecho, cuando a mí me invitaron a correr, ese señor no tenía tenis para correr, no tenía uniforme. Agarré unos burros que tenía ahí de trabajar y corté un pantalón y una camiseta y así hice mi primer carrera. De hecho fue de Ciudad Colón a Tabarcia y ahí logré un cuarto lugar. Acá en el hotel trabajo en el departamento de transporte, pues igual en hotelería se hace de todo, ¿verdad? Cuando las cosas bajan un poco, pues hay que hacer otra actividad, ¿verdad? Siempre y cuando estés para eso, ¿verdad? Tengas la capacidad para realizarlo. Neruda Céspedes fue el mejor costarricense en el Coastal Challenge, una carrera multiserie de 230 kilómetros en la costa pacífica de nuestro país. De allí nace la invitación a participar en Peneda Jerez, una carrera de 280 kilómetros dividida en varias etapas en Portugal. No tenía el dinero, empecé a ver qué hacía. Primero pedir permiso acá en el trabajo porque sabía que eran 8 días que iba a competencia, más los días de viaje y el regreso. Y empecé a costearme con amigos, mira, me puedes ayudar. Me invitaron a correr este Peneda Jerez Trail, no tengo el dinero, me puedes ayudar con tanto, sí, claro, cómo no, y me fueron ayudando. Organicé una maratón, ahí una carrerita del pueblo y para juntar un poco más dinero para poder ir. No era fácil, no era fácil. ¿Cuánto ocupabas? $2.300. Hay gente que me ayudó con sumas bastante amplias, 100.000 colones, otros $100, otros desde 150.000, otros 50.000, hasta mi hermana, mis hermanos me ayudaron. Nunca había puesto un pie fuera de mi país. ¿Nunca habías viajado? Nunca había viajado, nunca había hecho un viaje en un avión. Tenía mi progresión, correr la maratón de Nueva York, que era mi sueño, y siempre dije, antes de ir a pasear, quiero montarme en un avión e ir a correr la maratón de Nueva York, ninguna otra carrera. Sin embargo, se dio la situación de Europa. Y dije,
voy. Para este atleta de origen humilde y piel rasgada por la agricultura, hay un antecedente 3 años antes de la gran competencia. Yo tuve un cáncer a los 33 años, me diagnosticaron con cáncer y pues tuve 2 cirugías. ¿Cáncer de qué? Cáncer linfático, testicular y después linfático. Una linfadenectomía retroperitoneal. Esa fue la cirugía. Te abren el estómago. Correcto. Te abren el estómago, te hacen todo por un lado, literalmente, te hacen a un lado los órganos y me rasparon las arterias que están en la cavidad abdominal cara posterior. Ahí tenía los ganglios linfáticos inflamados, tenía 4 ganglios en pelotas que fueron los que absorbieron las células cancerígenas y estaban empezando a crecer. Entonces me los extrajeron, me rasparon las arterias y me los extrajeron. De hecho, el doctor me dijo, lo que vamos a hacer es muy peligroso. Te puedes morir, hay un gran porcentaje de posibilidades que eso pase. Su recuperación fue lenta hasta que llegaría su gran posibilidad de montarse en un avión. Sí, me motiva por salud, por muchas cosas más, por mi madre, por mi padre, por un quebranto de salud que tuve. Soy un paciente de cáncer y estoy acá luchando por la vida y la gente un poco conoce eso de mí, pues estoy acá, quiero seguir viviendo y me motiva cada vez más. Todos son iguales, me dijo una amiga corredora, ya estás en Cristo, ya vas a viajar, sos una máquina igual que ellos, estás al nivel de ellos, solo vas a ir a participar y realmente me la creí. En las primeras etapas no me fue muy bien, el lugar era diferente, el terreno muy brusco, era mucha piedra, por lo cual me maltraté mucho los pies las primeras 3 etapas, siendo en la 5ª etapa cuando logro ganar esa, ¿verdad? Fui al frente, quise mostrarme un poco, ¿verdad? Ese ímpetu por salir de ese confort en el que estaba, ¿verdad? Realmente, y me fui al frente, fue cuando dije que sí se podía y logré ganar esa etapa. Después me pasó la factura al día siguiente, ¿verdad? Con la 6ª etapa y no llegué muy bien a la meta, sin embargo llegué en 3er lugar. ¿Y general llegaste? De 4º lugar. En la etapa madre, que eran los 60 kilómetros, logré llegar a 10 segundos del ganador. No es locura, es pasión, que los sueños sí se cumplen, que todo se puede en Cristo que nos fortalece. Y según los ingenieros sísmicos, las casas que se cayeron en Upala por el sismo estaban mal construidas. El Colegio de Ingenieros envió un grupo de inspección a la zona. Este gráfico deja muy claro para los ingenieros sísmicos que el sismo de 5.3 grados que azotó al norte del país no fue tan potente como para afectar 10 viviendas en comunidades como Bijagua y Armenias en Upala. Este mapa, que detalla con colores cómo y dónde se sintió el temblor, muestra con el color amarillo que fue muy localizado y se sintió muy fuerte solo en Upala. Nosotros estamos enviando un equipo de inspectores en este momento a la zona de Upala, pero de las primeras informaciones que tenemos, de las primeras fotografías que hemos podido ver, se nota claramente que las construcciones que sufrieron daños muy importantes son construcciones que están hechas sin ningún tipo de tecnología, de técnica, de ingeniería. Desde ese punto de vista se aprecian construcciones que no tienen varilla, que no tienen soportes, que no tienen columnas, que definitivamente se hicieron sin permisos de construcción y sin la participación de profesionales en ingeniería y en arquitectura. Este otro gráfico muestra que el sismo del sábado, minutos antes de las 8 de la noche, sí fue un poco más fuerte que el del año 2011 en la misma zona del epicentro. El color gris en el mapa de reporte de la población evidencia que en la mayor parte del territorio nacional ni siquiera se percibió. El Colegio de Ingenieros y Arquitectos espera tener esta misma semana el reporte sobre la visita a la zona de impacto. Y el OIJ investiga las causas que mediaron en 2 atropellos mortales en Guanacaste. Una de las víctimas era un reconocido montador de toros. Según el parte del OIJ, Alexander Jaén González, de 29 años de edad, murió atropellado en el sector de Huacas, en Santa Cruz de Guanacaste. Era un montador de toros reconocido en el país.
Según el informe preliminar de los agentes judiciales, por razones que se investigan, estaba a la orilla de la calle cuando fue embestido por un vehículo del cual, por el momento, no se sabe su paradero. Llegar a la escena, encontramos un masculino, aproximadamente unos 30 años, con fracturas múltiples, declarado fallecido en el lugar, nada que hacer. El OIJ también está tras la pista de lo que sucedió en otro atropello mortal de un vecino en Portogolpe, también en Santa Cruz de Guanacaste. Como en el anterior, se necesita ubicar el vehículo involucrado. Si usted tiene información sobre estos dos casos, puede acercarse al OIJ más cercano de su comunidad o llamar bien de manera confidencial al número 808.645 del OIJ. Una alcantarilla en mal estado le complica la vida a los vecinos de un pueblo en Turrialba. La calle también está en pésimas condiciones y la municipalidad parece no responder. Esto se lo presentamos en nuestra sección De Su Lado. Una alcantarilla sin tapa, de donde salen aguas residuales y llenas de basura. Tienen molestos e intranquilos a los vecinos del barrio Tomás Guardia. Nos encontramos en el barrio Tomás Guardia en Turrialba. Además del pésimo estado de la calle, como ven, los vecinos también tuvieron que poner estos escombros alrededor de esta alcantarilla, para así evitar que las aguas negras que hay acá, además de las aguas pluviales, se vayan por todo el resto de la calle, además de que se metan en sus casas. A esto se le suma el pésimo estado de la calle. La falta de atención o de interés de la parte de la municipalidad turrialbeña es algo que a ellos les preocupa. Esta alcantarilla llega hasta la mitad de esta calle y todas las aguas negras y todo sale enfrente de las casas de nosotros. Eso es un problema grande porque a la salud de las personas, ¿verdad? Para la salud es dañino, ¿verdad? Para nadie es un secreto que la calle está en muy mal estado y gracias a que no se aprueba el proyecto de alcantarillado, tampoco la calle es asfaltada. Se ha hecho todo lo posible por hablar con el gobierno local actual, pero nos habían comentado que no hay presupuesto. Sin embargo, en el municipio aseguran que le buscarán una solución. El problema que ellos tienen es un problema pluvial, entonces estamos trabajando en una posible ciudad educativa al frente de lo que es Tomás Guardia. Y la idea es de que una vez que se hagan los trabajos no solo solventen una necesidad de los colegios, que serían colegios los que estén instalados, sino también de los vecinos de Tomás Guardia. En este barrio se espera que se construyan cerca de 4 colegios más, lo que según la municipalidad arreglará el problema del alcantarillado. La segunda persona en recibir un trasplante de corazón en nuestro país cumplió 25 años de sobrevida. Su caso podría convertirse en un récord Guinness. Con pastel y llena de vitalidad, doña Blanca Vega celebró su segunda vida. Hace 25 años recibió un trasplante de corazón en el Hospital México, donde hoy sigue siendo atendida. Me hace falta verlos a todos, porque ya es como mi casa, porque ya son muchos años, ¿verdad? En cuanto al control antes y ahora después, y ya son casi 32 años, ¿verdad? De estar viniendo a este hospital, entonces yo veo todos como mi familia. A los 39 años recibió un corazón compatible tras varios años más de espera al sufrir una enfermedad coronaria, un padecimiento que la exponía a infartos. Por ejemplo, dar 10 pasos la dejaba sin aliento. Era muy triste porque yo no tenía... Me faltaba mucho el aire, me cansaba demasiado, no podía hacer nada, no podía casi ni caminar, bueno, ni 25 metros porque yo sentía que yo me ahogaba. Era algo, la verdad, muy difícil. Y después de la operación no tengo ninguna queja.
Según los médicos, la extraordinaria compatibilidad fue una de las claves del éxito. Y de seguir así, Blanca Vega podría ganar un récord Guinness por ser una de las personas con un trasplante de corazón con mayor tiempo de sobrevida. Hasta la fecha, 25 años después, sigue siendo un éxito y la convirtió prácticamente en una de las mujeres con mayor tiempo de ser objeto de trasplante cardíaco en el mundo. La lista de espera por un trasplante va en aumento cada vez y los pacientes son más jóvenes.